Ok, ¿De qué trata, profe? pues esta clase vamos a hacer una desmembranza de artículos constitucionales. Voy a cerrar todo lo que me pueda distraer, ¿de acuerdo? Para dedicarme de lleno a esto, porque luego me O sea que distraigo. va a ser lo mismo de ayer. Lo mismo de ayer. ¿Ayer tú estuviste en argumentación jurídica? Ah, no, pero estuve en obligaciones y estuvimos desmenuzando la No, 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 Constitución. no. Cualquiera de tus compañeros que estuvo en argumentación jurídica conmigo te va a decir que eso no es nada con lo que hicimos en argumentación jurídica. ¿Sale? Bueno. Ah, es que no, ¿cómo se llama? Es que no nos invitó. Ah, no, bueno. A mí no me, a mí no me, a mí no me invitó. Bueno, ni modos, lo siento mucho, nada más fue para algunos. Ok, aquí está como tal, esta es una constitución que yo he estado subrayando para sus compañeros en otras clases, ¿de acuerdo? Ya hablamos de que son muy diferentes. Voy a hacer una antología rápidamente, nada más para resumen. Un derecho humano y una garantía constitucional son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Un derecho humano es un derecho que tú tienes inherente, inalienable, intransferible, ¿de acuerdo? Irrevocable, inembargable, ¿de acuerdo? Entre muchas otras cosas. Son las cualidades de los derechos humanos. De estos derechos humanos, ¿de acuerdo? Tenemos lo que son garantías constitucionales. Tenemos 53 derechos humanos, ¿de acuerdo? En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo primero al 29, del artículo primero al 30, ¿sale? Al 30, al 29. Al 30 tenemos 55 derechos humanos, ¿sale? Y tenemos los instrumentos internacionales reconocidos por la Constitución en el artículo primero, ¿de acuerdo? De esos derechos humanos también, ¿sale? Las garantías son el instrumento con el cual se van a garantizar esos derechos humanos. Y tenemos 19 derechos fundamentales también vertidos en la Constitución. La diferencia de un derecho humano a un derecho fundamental es que el derecho fundamental no se va a perder nunca. Nunca de los nunca se va a perder el derecho humano. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho humano a la libertad, pero lo puedes perder. ¿Por qué? Porque una pena o sanción te puede privar de esa libertad. Es un derecho humano que sí puedes perder. Tú tienes una casa, pero tú puedes perder esa casa. Es un derecho humano el patrimonio, pero el patrimonio se puede perder. Por embargo, por despojo, por etc., se puede perder ese derecho. ¿De acuerdo? Pero tú hay derechos que no puedes perder. Aquí dice en el artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección. Entonces son diferentes, garantías y derechos humanos. Anteriormente los derechos humanos eran garantías individuales. Quítense eso de la cabeza, ¿de acuerdo? La garantía constitucional es otra cosa. Ok, Adriana, excelente. Protegerlos y quebrantarlos al mismo tiempo. Vuelvo a repetir, hay derechos fundamentales que no se pueden quebrantar. Hay derechos humanos que sí se pueden perder. Sí nos podemos ser sancionadores. Y aquí dice, entonces dice cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son los derechos que no se pueden perder? Nos vamos rápidamente al artículo 29 de nuestra Constitución, ¿sale? Fracción segunda, en los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, es otro principio, la prohibición de la pena de la muerte, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la prohibición de la desaparición forzada y tortura, y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para su protección de tales derechos. Entonces, hay garantías constitucionales que tampoco se pueden perder, ¿de acuerdo? Ay, ¿cuáles son esas? Eso lo vamos a hablar más adelante, ¿sale? Ahorita me interesa que les quede claro que en el artículo 29, fracción segundo, están los derechos fundamentales, los que nunca se van a perder, ¿sale?
Son derechos que no te pueden quitar. A ver. Las garantías individuales ya no existen, ¿sale? Ya no. Lo vinieron a suplir los derechos humanos y ahora existen las garantías constitucionales. Que les quede claro eso, ¿sale? Si no están de acuerdo conmigo, bueno, no pasa nada, no se va a acabar el mundo, ¿sale? Bueno, ya hablamos nosotros de los párrafos anteriores, ya hablamos del artículo tercero, ya hablamos del artículo cuarto, ¿de acuerdo? Ya nos vamos directamente a los golpes reales. Sale. El artículo que más usan los abogados, el 14 y el 16, ¿de acuerdo? Perdón. El artículo 14, párrafo segundo, nos habla de los actos de privación. Nadie podrá ser privado de sus libertades, sus propiedades, posiciones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas anterior al hecho. Entonces, como tal, es una garantía de audiencia y es un acto de privación. Solamente se pueden realizar los actos de privación si hay una audiencia como tal. El principio de legalidad es el artículo 14, párrafo tercero. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ¿Sale? No nos podemos meter en esa bronca de que porque se ve tatuado, que porque se ve así bien malandrín, se ve así como que muy mala persona, es un delincuente. No, no, no. Se está violando su principio de presunción de inocencia y se está violando como tal también su principio de legalidad. Sí, ya sé que cualquiera de ustedes me va a decir, es que, licenciado, hay mucha gente allá afuera que hace muchas cosas muy malas y lo que tú quieras. Sí, 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 no lo voy a negar, ¿sale? Tal cual. Pero como tal, pues es un principio que se tiene que velar y se tiene que proteger. Ahora nos vamos al 16 rápidamente. Los actos de molestia. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y motive. Funde y motive. Fundar y motivar, que esté debidamente fundado legalmente hablando y esté motivado el por qué lo estamos haciendo, ¿sale? Si no cumple, si cumple uno, pero no cumple el otro, para atrás. Si cumple lo fundado, pero no lo motivado, va para atrás. Si cumple lo motivado, pero no lo fundado, va para atrás también. La causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos, ¿de acuerdo? En cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento previsto en el párrafo anterior. Esto es la garantía de evidencia en el juicio, ¿de acuerdo? Toda persona, párrafo segundo del artículo 16, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Esto ya también ya lo había hablado, que era la garantía de la protección de los datos. No podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial sin que preceda denuncia o querella que, gracias amor, no podrá librarse orden de aprehensión sin la autoridad judicial sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionando con pena privativa de libertad y obra en datos que establezca que se ha cometido el hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, que exista la probabilidad. Con la probabilidad ya tenemos cómo positivizar el hecho, ¿de acuerdo? Cómo llevar algo en su contra. Pero esto como tal es la garantía de la denuncia o querella en materia penal. Como tal, ¿qué refiere esta garantía? No se pueden perseguir los delitos si no hay una noticia criminal. La noticia criminal la genera la denuncia o la querella. Si no existe o no hay, no se puede aplicar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, amor. ¿Ok? Entonces, si no existe esa denuncia de querella, no se puede perseguir. Ah, pero si existe lo que es la flagrancia, la cuasifragrancia o el caso urgente, ahí sí. ¿Por qué? Porque ahí fue el testigo como tal, la autoridad. Eso es algo muy diferente. Y vamos a ver lo que es la flagrancia y la cuasifragrancia y en qué casos la autoridad civil o las personas, o sea, los civiles, como tal, pueden hacer las veces de la captura, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está el fundamento legal?
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. A ver, la orden de cateo es ir por él a su casa, sí, efectivamente, pero va de la mano junto con una orden de aprehensión, orden de búsqueda, detención y aprehensión, ¿de acuerdo? Entran a su casa, catean su casa, pero van en la búsqueda de él y lo sacan de su casa y lo aprenden. La orden de cateo es para sustraerlo de su casa y la orden de aprehensión es para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Tal cual, ¿sale? Van de la mano. También pueden hacer un orden de cateo para buscar cosas en la casa, también. Dime, ¿quién habló, perdón? Yo. Dime. ¿Qué párrafo es ese? Este es el párrafo, el de la garantía de querella o denuncia, es el párrafo tercero del artículo 16. ¿Sale? Ahora, la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna bajo su más estricta responsabilidad. Esta es la garantía de la puesta a disposición. ¿De acuerdo? Como tal, tienen que llevarlo. Si no lo llevan, es porque no está el juez. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar que te aprendieron un sábado, un domingo, o un día festivo, un 25 de diciembre. Caramba. Te aprendieron, no te pueden poner a disposición. ¿Por qué? Porque el juez no está. ¿De acuerdo? Entonces te tienen que guardar, el Ministerio Público tiene que hacer las veces del juez y tiene que colocarte a disposición y te vas a quedar ahí encerrado en el Ministerio Público. ¿Sale? Ahí te vas a quedar hasta que como tal haya un juez. También cuando no hay un juez en caso urgente, se puede hacer una orden de búsqueda, de detención y aprehensión, sí, y la va a firmar el Ministerio Público. Sí, sí lo puede hacer en caso urgente. También una orden de cateo también la puede hacer. ¿Por qué? Porque es un caso urgente, ¿sale? Y hace las veces del juez. Se justifica por la urgencia, ¿sale? Ahora, pero no todos los casos son urgentes, lo claro, ¿de acuerdo? Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en el que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la prontitud al Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Esto es como tal el arresto ciudadano. Artículo 16, párrafo quinto, ¿de acuerdo? Un ciudadano puede poner a disposición. Yo veo que fulanito Pérez está cometiendo el delito de robo y llego por atrás y le meto un fregadazo y lo amago y lo amarro con una rafia que tengo ahí a la mano y lo llevo al Ministerio Público. Acá está este cabrón, estaba cometiendo se estaba robando el celular de mi novia, ¿sale? Acá está, ¿sale? Perdonen por las palabras oeces, discúlpenme, se me salen de vez en cuando, no debería, disculpen ustedes, pero pues, es la pasión de comentárselos, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahí está la garantía. Bueno, ahí está como tal el por qué, ¿de acuerdo? El arresto ciudadano está colocado, ¿sale? Ahora, solo en casos urgentes, cuando se trate de un delito grave, así que calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, vamos a imaginar que son las 2 de la mañana, ¿de acuerdo? El Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad ordenar su detención fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Cabe destacar que aunque sea un caso urgente, si no funda y motiva, aquí está, fundado y expresado los indicios que motiven, entonces fundado y motivado, ¿de acuerdo? Va para atrás, ¿de acuerdo? No funciona, ¿sale? Entonces esta es la facultad de la prisión preventiva que al Ministerio Público en los casos urgentes se le otorga, ¿sale? Por delincuencia, aquí muy importante, no se les olvide por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente y reiterada en los términos que la ley de la materia. Ahora, ningún iniciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenar su libertad o ponerle a disposición de la autoridad judicial.
Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. O sea, puede tenerlo más de 48 horas, lo puede tener como tal el doble, ¿sale? Todo abuso a lo anterior dispuesto será sancionado por la ley penal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La autoridad el Ministerio Público te puede retener 48 horas, sí, ¿sale? Te puede privar de tu libertad esas 48 horas, sí, es su término como tal, es un plazo que sí puede hacer, ¿de acuerdo? Y si tú estabas en delincuencia organizada, o sea, estabas con otros 3 cuates haciendo un delito, o cometiendo un hecho que la ley señala como delito, mejor dicho, a los 3 los puede tener con la mano a la cintura 4 días, ¿de acuerdo? Sin acusarlos, sin nada. O sea, sí les van a leer sus derechos, sí, ¿de acuerdo? Pero es por el caso urgente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en delincuencia organizada sí y en los otros no? Porque la delincuencia organizada es algo muy penado en nuestro país, debido a que hay mucha, ¿sale? Desde hace mucho. Ahora, en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la zona o personas que hayan de aprenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente ante el juez de control con todo es de buena fe porque no se le hace caso al imputado en su declaración. Yo podría dudar de sus entrevistas, lo que, claro, el imputado se resuelve en su contra. Ok. Bueno, todavía no llego a esa parte del juez de control, no te preocupes, Adriana, cuando lleguemos lo hablaré, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué me quedé? Sí, en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la zona o personas que hayan de aprenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente deberá limitar la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, perdón, o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. El día lunes redactamos en la materia de pautas ministeriales, redactamos un acta pormenorizada de cateo y la redactamos precisamente. Este es el fundamento constitucional de por qué redactamos esa acta pormenorizada de cateo. ¿De acuerdo? Sale. Las comunicaciones son privadas e inviolables. ¿Sale? La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella. Si yo tengo la grabación donde alguien me está confesando que asesinó a su esposa, ¿sale? Yo no soy su abogado, él me confiesa que asesina a su esposa. Es más, yo me imagino que es otra profesión, ¿sale? Me confiesa, no, es que fíjate, cabrón, la maté, no sé qué hacer, ¿dónde voy a esconder el cuerpo? Me van a meter al bote, que no sé qué. ¿Sale? Esa comunicación es inviolable. Nadie la puede, ¿cómo se llama? Escuchar. ¿De acuerdo? Hay un caso en el que sí, pero vamos a imaginar que nadie la puede escuchar. Pero yo la grabo y yo la llevo al Ministerio Público y digo, ¿sabe qué? Yo estuve en esta conversación. Yo estuve en esta conversación, como tal la comparto. Sale. Entonces ahí como tal, yo participé en ella, entonces por eso la puedo compartir. Pero si yo no hubiera participado en ella, no va a ser valorada como prueba. ¿Por qué creen que anteriormente, no sé si ahora se lleve más a la práctica o menos, pero cuando yo era joven, cuando yo era niño, mejor, cuando yo era niño, me acuerdo que sacaban en los noticieros, no, pues es que esta persona tuvo esta conversación. Lo famosísimo, cuando pasó lo de Mario Marín, mi gober precioso, ¿no? Cuando el Kamel Nasif estaba hablando por teléfono con el gobernador, no pudieron ir en contra de los dos, ¿por qué? Porque esa conversación era inviolable, ¿de acuerdo? Y un tercero la presentó, entonces no podían hacer una denuncia con ello. ¿Qué hicieron? La filtraron a los medios y por eso conocieron al gobernador del estado de Puebla, que era Mario Marín, como el gober precioso. Pero fueron los medios de comunicación, porque no lo podían vertir las autoridades. ¿Por qué? Porque no era un elemento de prueba por la falta de constitución de que uno de los dos participantes hiciera la denuncia con esa llamada. Bueno, ok, seguimos. La ley sancionará penalmente cualquiera, particular. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirá comunicación que viole el deber de la confidencialidad que establezca la ley. Si a mí un
cliente me confiesa que mató a alguien, yo no puedo denunciarlo. ¿Por qué? Porque es parte del secreto profesional. ¿Cuántos clientes me han confesado que han matado a alguien? Muchos. ¿Cuántos clientes me han confesado que sí hicieron el delito que dice ahí? Muchos, ¿de acuerdo? Muchos. No puedo decir nombres, no puedo decir quiénes, pero sí, me lo han dicho. Obviamente no me lo dicen en el momento, me lo dicen ya que lo saqué, ¿de acuerdo? Y es cuando viene a veces el cargo de conciencia. Es con lo que el abogado tiene que batallar y casi nadie se los va a decir. ¿Qué pasa si tú defiendes a alguien que están acusando de matar a su esposa? Tú pruebas que no, tú estabas convencido también de que no lo había hecho y este cuate te confiesa que sí la mató. ¿Qué cargo de conciencia? Tú lo puedes ver como un número más. Es dinero. Yo no la maté. Yo no lo hice. Yo solamente soy el abogado, el que lo defiende. Ya depende. Y eso nada más les hago esa observancia porque en la universidad jamás se los van a decir, ¿de acuerdo? Eso ya depende propiamente de cada uno, qué piensen y qué opinen al respecto, ¿de acuerdo? Es un cargo de conciencia que ustedes van a determinar si quieren llevar o no quieren llevar, ¿de acuerdo? Bueno, ok, continuamos. Exclusivamente la autoridad judicial federal, o sea, solamente la autoridad federal, ¿de acuerdo? A petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. Entonces, como tal, solamente la autoridad federal puede agarrar y checar tu línea y qué estás haciendo, ¿sale? Y eso no nada más aplica en México, ¿eh? También en Estados Unidos solamente el FBI puede hacer lo que es la autoridad federal, ¿sale? En nuestro país, pues entonces tenemos un tema especializado para ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Ahora, la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de comunicaciones del detenido con su defensor. Lo que yo hablo con mi cliente es confidencial completamente. La autoridad federal no puede intervenir mis llamadas con él. Por eso, muchos abogados se prestan a que licenciado, ¿cómo está usted? Que no sé qué, que no sé cuándo, y le pasan a la esposa, o le pasan al compinche, o le pasan al otro cuate. No, fíjate que los asuntos y los trabajos están así, ta. ¿Sale? Utilizan al abogado para eso. Por favor, les sugiero que no se presten para ese tipo de cosas, porque es vender el alma al diablo. ¿De acuerdo? Tal cual. Se gana muy bien, no lo voy a negar, ¿de acuerdo? Pero es vender el alma al diablo. ¿Sale? Porque ustedes no se vuelven libres de su tiempo, se vuelven a disposición de la otra persona. Por eso es vender el alma al diablo. Bueno, los poderes judiciales, ahora resulta que estas no tienen. Ajá, sale. Garantía del juez de control. Esa es la parte que voy. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las soluciones de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requiera control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre los jueces, Ministerio Público y demás autoridades competentes, ¿vale? Las intervenciones autorizadas, ¿de acuerdo? Se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio. ¿Sale? Entonces, como tal, es la garantía de intervención, ¿sale? La correspondencia bajo cubierta, de acuerdo, que circule por las estafetas, estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. Esto es, como tal, mi garantía de la inviolabilidad del correo, ¿de acuerdo? El correo como tal es inviolable, ¿sale? Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ¿de acuerdo?
ni ejercer violencia para reclamar su derecho. El cumplimiento del procedimental en contra de, esto es en contra de los linchamientos, ¿de acuerdo? Como tal, o sea, nadie puede hacerse justicia, ¿de acuerdo? Por sí mismo, ¿vale? Como tal, la reclamación de los derechos se hace bajo procedimiento. Nos quedan 10 minutos, ¿de acuerdo? De clase aquí en el Zoom. Les aclaro, regresamos. Si se llega a cortar por alguna razón y yo estoy hablando a medias, no crean que yo lo corté. Vamos a regresar con el mismo enlace con el que entramos, si es que les interesa y si es que les está llamando la atención. Si no les interesa, no les llama la atención, pues bueno, espero que les haya servido de algo la clase de hoy, ¿de acuerdo? Pero así son las clases que yo doy. El día de mañana también los esperamos a las 9 de la noche para las tertulias del derecho, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, regresando al tema. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Esto es algo que les hablé la otra vez, el principio de gratuidad, ¿de acuerdo? Este es el principio de que en materia legal va a ser gratis, ¿de acuerdo? No me va a costar absolutamente nada al respecto, ¿de acuerdo? Ya no le permitió entrar a alguien. Ah, chivos. Todavía hay espacio. Sale, seguimos. Ok, ahora, siempre que voy a apagar ese micrófono. ¿Sabe? Gracias. Ok, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formacismos procedimentales. Esto como tal habla del procedimiento abreviado, ¿de acuerdo? ¿Se puede llegar al procedimiento abreviado? Sí, ¿sale? Tal cual. Ahora, el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen acciones colectivas. Tales leyes determinarán la aplicación de los procedimientos judiciales y mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva, de acuerdo, sobre los procedimientos y mecanismos. A ver, ahora, en materia de mecanismos de reparación del daño y procedimientos judiciales, de acuerdo, ¿qué mecanismo hay? Hay un medio alterno de solución a controversias. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la ley penal, de la ley de los MASC o los medios alternativos de solución a controversias en materia penal? ¿Cuál es ese fundamento constitucional? El artículo 73, ¿de acuerdo? El Congreso tiene la facultad y nos vamos a la 21ª, o sea, 21, para expedir la legislación única en materia procedimental. Aquí este es el fundamento constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales. Grábenselo en la cabeza, porque sí se los puede preguntar un juez. Cuando ustedes citen un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez propiamente tiene la facultad de preguntarles en dónde está el fundamento constitucional de ese famoso Código Nacional. Y si ustedes no contestan, lejos de verse mal, puede hasta solicitar un cambio de abogado por no saber contestar. ¿Sale? Se los digo así, ¿por qué? Porque hay muchos jueces que son un poquito ojéis, ¿de acuerdo? O un poquito pasados de lanza. Esa es la vida real. Esa es la cruda verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Les voy a decir que es un mundo color de rosa. Hay gente pasada de... No quiero decir la palabra, ¿de acuerdo? Pero hay gente muy pasada, ¿sale? Entonces, como tal, porque si no, YouTube me puede censurar. Entonces, como tal, por eso tienen que saber el fundamento constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de los medios alternativos de solución en controversias en materia penal, ¿de acuerdo? El artículo, Jaime, es el artículo 73, fracción 21ª, o sea, 21, inciso C. Es el fundamento constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley de los Medios Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. ¿Sale? A la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución a controversias en materia penal. ¿Sale? Y también aquí está la de los adolescentes, de ejecución de penas y de la justicia para adolescentes, que regirá en la República en orden federal y en fuero común. ¿Sale?
De nada. Ok, regresamos. Estamos en el 17. Sale. Ahí estamos, sale. Ok. Las leyes preverán mecanismos de alternativos de solución a controversias en materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requiera supervisión judicial. Entonces aquí está como tal el tema de los MASC. Es más, aquí voy a hacer la anotación. Fundamento, artículo 73, fracción 21ª, inciso C. ¿Sale? Ok, ahí está. Sale. Ok. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública y deberán citación de las partes, ¿sale? Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garanticen las independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Eso habla de una independencia jurisdiccional, ¿sale? Cada jurisdicción tiene como tal su independencia de cómo llevarlo a cabo, pero lo tienen que llevar a cabo, ¿sale? La federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurar las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Aquí habla de la defensoría de oficio, ¿de acuerdo? Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Entonces, prácticamente, un defensor gana lo mismo, ¿de acuerdo?, que un Ministerio Público. 15,000 pesos mensuales, si se lo están preguntando. Va a depender mucho de la entidad federativa, pero en la que es de Puebla, que yo soy originario, es de 15,000 pesos mensuales. ¿Sale? Se me hace poquito, si me lo preguntan, sí, sí es muy poquito. ¿Sale? Porque un abogado podría ganar más. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. ¿De acuerdo? Aquí puse una anotación, con excepción de la materia familiar, ¿de acuerdo? En materia de alimentos. Ahí sí hay una prisión como tal, chéquense su código penal de sus respectivos estados o entidades federativas, ¿de acuerdo? Y en su código penal viene establecido en materia de deudor alimentario. Chéquenlo si no me creen, es la única deuda que sí adquiere pena privativa de la libertad, ¿sale? Entonces, con eso damos concluido el artículo 17, ¿sale? Ahora, solo por el delito que merezca pena privativa de la libertad, habrá lugar a prisión preventiva, ¿sale? Si no, no. Si es una sanción, si es una acción, ¿cómo se llama? Hay hechos que la ley señala como delito que son manejados como ayuda comunitaria o prestación de servicios comunitarios, ¿de acuerdo? Pues ahí no requieren prisión como tal, ¿sale? Prisión preventiva no la requieren, ¿sale? Hay otras sanciones para cumplir al respecto, ¿sale? Bueno, nos vamos para reclusión preventiva, no, vamos al 19 directamente. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de las 72 horas a partir de que el indiciado se ha puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como todos los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ¿Sale? Aquí ya habla el artículo 19, párrafo segundo, de los delitos graves. El Ministerio Público, la garantía de comparecencia, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Ahora, aquí viene lo que son los delitos graves, ¿sale? Aquí lo anoté. El juez ordenará prisión preventiva oficiosamente, ¿de acuerdo? En los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada. Ya vimos lo que es delincuencia organizada en el artículo 16.
Y ya vieron por qué está mal decir artículo 16 nada más. Ahí tienen un chingo de, perdón,